Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a el curso de Reforma Íntima. Esta noche con la clase número 18, el desarrollo de las virtudes y cualidades. Este curso es dirigido desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También hacemos parte de este estudio miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, además de los de la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, Sociedad Espiritista de Santa Marta, SEMAR, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca. Antes de empezar, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento, para lo cual le vamos a pedir a nuestra hermana Luz Marina Henao, de ASDEC de Medellín, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Luz Marina, adelante. Muy buenas noches a todos. Un fraternal saludo a quienes se conectan a través de la virtualidad. Vamos entonces a hacer la oración de apertura de la clase en la noche de hoy. Y entonces les pido por favor que nos dispongamos allí donde estamos. Respiremos hondo y profundo. De esa manera nos unimos de pensamiento y de sentimiento para darle gracias a Dios de infinita bondad y misericordia, que llegue hasta Él nuestro sincero agradecimiento por las dádivas que derrama sobre nosotros, sus hijos. Agradecemos el conocimiento que nos llega a través de la doctrina espírita y que será de gran valor para nuestra alma si sabemos aplicarlo en nuestro diario vivir. Permite Dios que los buenos espíritus nos auxilien en esos momentos que flaqueamos, al darnos corajes para continuar en el camino que el Maestro Jesús nos señaló. Inspirar a aquellos hombres de bien que se esmeran en hacer su reforma íntima, ya que no es nada fácil en los tiempos que vivimos. Permítenos, oh Padre Omnipotente, ser un buen ejemplo en el medio en que nos encontramos. Que la semilla del amor comience a abrirse en el corazón de los hombres para que reine la paz y la fraternidad. Consuela al que está afligido, abriga al que está desnudo, da pan al que está hambriento, pero sobre todo da el pan espiritual que nos conforta el alma para seguir adelante. Por eso pedimos a los buenos espíritus, a los benefactores y a los guías de cada uno, en especial de nuestro compañero Álvaro Vélez, para que lo inspire en la noche de hoy y que sus palabras toquen la fibra de nuestra alma para que conmueva aquellos cimientos y podamos entre todos comprender esa necesidad de la reforma interior de cada uno de nosotros. Que la paz y el amor reine desde ahora por siempre en nuestros corazones. Que así sea. Que así sea. Gracias, Luz Marina. Buenas noches. Y Álvaro Vélez, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañan en esta clase del curso de Reforma Íntima a la luz de la doctrina espírita, curso práctico, se puede decir. Hemos llegado hoy al tema de destacar las virtudes y cualidades, porque normalmente cuando se habla de reforma íntima,
y del autoconocimiento, tenemos la tendencia a hacer ejercicios y procesos para identificar nuestros defectos, nuestras imperfecciones, detectar nuestros vicios, con la finalidad de corregirlos, de superarlos y de mejorar todo ese aspecto imperfecto que todos tenemos. Recordemos, como muchas veces hemos dicho y está así contenido en las obras de Allan Kardec y en la extensa literatura mediúnica dictada desde el mundo espiritual, que estamos en un mundo de expiación y prueba, que es un mundo transitorio entre mundo primitivo hacia mundo de regeneración. Y a su vez, los mundos de regeneración son transición entre mundos de expiación y prueba y mundos felices. Estos periodos son relativos y dependen mucho tanto de las programaciones, los factores externos a la voluntad del ser humano y la voluntad del ser humano, la voluntad de cambiar o de no cambiar. Todos esos factores hacen que sea impreciso señalar periodos de tiempo para un determinado periodo evolutivo. Entonces, se supone que estamos en un periodo de transición, la transición planetaria que nos va a ir llevando lentamente del mundo de expiación y prueba hacia el mundo de regeneración, que tiene sus características específicas de las cuales estamos muy distantes todavía, aunque en nuestro mundo ya existan personas, espíritus encarnados, que tienen en sí, han conquistado las cualidades para poder vivir en un mundo de regeneración. Y en nuestro mundo también convivimos espíritus de primitivismo moral y primitivismo espiritual, espíritus de mediana condición y espíritus elevados, encarnados y desencarnados, todo al mismo tiempo. Es decir, que los distintos niveles evolutivos espirituales estamos conviviendo actualmente en este mundo que tiene una determinada clasificación, pero que esto no es tan radical como podría pensarse. Entonces, en los procesos de reforma íntima y de autoanálisis, tratamos de identificar los vicios, defectos, imperfecciones, lo cual está bien, porque si no los identificamos, no podemos abordarlos, combatirlos, superarlos. Pero igualmente, hemos transitado ya por muchos milenios, muchas reencarnaciones en este mundo, tal vez en otros mundos. Está muy claramente explicado por la doctrina espírita, que una gran proporción de espíritus que están viviendo ya en la Tierra, dicen los espíritus, son espíritus exóticos, es decir, que procedemos o proceden de distintos mundos, pero que no tiene mayor importancia que no tengamos la precisión de quién es espíritu exótico, las migraciones espirituales y quién no. Eso no tendría ninguna utilidad, dicen los espíritus, porque lo que nos interesa en la presente reencarnación y en el presente mundo es aprender la ley de amor, vivenciarla, comprenderla, fomentarla e irla conquistando, la fraternidad, el amor, la solidaridad y todo eso que están denominados como virtudes y cualidades que en cierta forma podemos tener un determinado porcentaje de virtudes y de cualidades y de facultades que indican que somos una mezcla de imperfecciones junto con algunas virtudes que tal vez hemos venido cultivando de reencarnaciones anteriores. Entonces, con respecto al tema de las virtudes, vamos a ver algunas definiciones, algunos conceptos que nos van a ayudar. En términos generales, en los diccionarios dice que virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Allí se caracteriza ya de que es positivo, ¿no? Es una capacidad de producir efectos positivos. Y ponen el ejemplo, la virtud medicinal de una planta. O sea, una planta puede tener una cualidad específica para producir, por ejemplo,
una alimentación o una sanación, una curación. También significa disposición habitual para hacer el bien. Una disposición habitual es que se tiene ya adquirido, lo que ha sido habido o adquirido. La virtud, en latín virtus, es la excelencia moral. Una virtud es un rasgo o cualidad que se considera moralmente buena y por lo tanto es valorada como fundamento de principio y buen ser moral. Entonces estamos viendo ya que el concepto de virtud es el que siempre hemos tenido, ¿no? Un concepto intuitivo, aunque de pronto no podamos definirlo claramente, va enfocado, encaminado hacia el bien, hacia lo positivo, hacia lo moral, lo ético, destacando todo aquello bueno que puede tener un ser o un objeto o un animal. Virtud. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Que estos ideales pues vienen de la antigüedad, ¿no? De la Grecia clásica, donde numerosos filósofos se unificaron con respecto a estos principios universales como que son el bien, la verdad, la justicia, la belleza y otros. En otras palabras, es un comportamiento que muestra un alto nivel moral, hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Claro, porque indudablemente la persona que tiene una determinada virtud busca hacer el bien o lo que está bien, un efecto positivo, y a su vez conlleva el evitar lo que está mal. Lo contrario de la virtud es el vicio o la imperfección también. Hemos encontrado en internet esta clasificación de virtudes platónicas. También están las virtudes aristotélicas, las virtudes cristianas y así con distintas denominaciones. Leamos entonces un poco. Platón plantea que el ser humano dispone de tres poderosas herramientas, que son el intelecto, la voluntad y la emoción. Estas tres poderosas herramientas incluso llama la atención de cómo hoy en día hay un movimiento que se ha originado en unos dictados que vienen supuestamente de otro mundo, de otro determinado planeta, que vienen esos mensajes no por vía mediúnica, sino por internet, según plantean. Y allí dan a entender que el intelecto del ser humano puede llevarnos por caminos equivocados. Es como si el intelecto estuviera viciado y indudablemente es una herramienta que el ser humano no puede dejar. La razón, la lógica, el análisis, el intelecto, están dados por la propia naturaleza. Lo hemos ido conquistando a través de la evolución. Entonces, ninguna información de tipo extraterrestre puede quitarle al ser humano una herramienta tan poderosa, porque es a través de la mente, a través de la lógica, a través de la razón y del sentido común, como nosotros nos encaminamos por X o Y sendero. Y indudablemente también tratan de desvirtuar la ciencia, como dando a entender que la ciencia de la Tierra está equivocada y que ha llevado a que el hombre viva en medio de un engaño, una ficción, una simulación. Todas estas ideas se pueden considerar peligrosas porque intentan, y mucha gente los sigue, es un movimiento grande, quitarle al ser humano unas poderosas herramientas. Pero indudablemente nosotros a la luz de la doctrina espírita valorizamos mucho la razón, el sentido común, la ciencia, el intelecto. Igualmente la voluntad y la emoción. Seguimos con lo que dejó escrito Platón. Para cada una de estas
esta es una interpretación que está haciendo el autor de este texto a partir de las enseñanzas de Platón. Para cada una de estas existe una virtud: la sabiduría, la valentía y el autocontrol. La sabiduría, pues lo consideran una virtud, indudablemente. Permite identificar las acciones correctas. Claro, porque aquellos seres que han adquirido, que han tenido mucha experiencia y han llegado a adquirir la sabiduría en una forma gradual, porque al decir sabiduría no es el 100% del concepto, sino que hay matices, ¿no? Es un proceso que se va desarrollando. Es lo que permite al ser humano identificar las acciones buenas y diferenciarlas de las acciones malas o dañinas. Saber cuándo realizarlas y cómo realizarlas. Primero, diferenciarlas. Segundo, cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. El valor permite tomar estas acciones a pesar de las amenazas y defender los ideales propios. El autocontrol permite interactuar con las demás personas y ante las situaciones más adversas, cuando se está realizando lo que se debe hacer para lograr los fines propuestos. Entonces van apareciendo esta serie de conceptos y de herramientas importantes. Entonces, a estas tres virtudes se añade una cuarta, la justicia, que permite convivir en derecho responsablemente, ¿no? La justicia. Y con seguridad, ya que sin seguridad podrías salir de tu casa y ser asaltado por falta de justicia, ¿no? Bueno, entonces seguimos con esta serie de conceptos. Y estas cuatro virtudes cardinales, a la luz de esta misma filosofía, serían la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Prudencia viene de pronesis, en latín prudentia. También la capacidad de discernir el curso de una acción apropiada que debe tomarse en una situación determinada en el momento adecuado, ¿no? La prudencia. Siempre tenemos una idea intuitiva de todos estos conceptos, ¿no? Que es la prudencia. Saber discernir qué acción tomar o no tomar, acción u omisión, realizarla o abstenerse. Fortaleza. Andreia, en latín, fortitudo. También se denomina coraje, tolerancia, fuerza, resistencia y capacidad para afrontar el miedo, la incertidumbre y la intimidación. Fortaleza que muchas veces nos falta y o flaquea ante las amenazas y las situaciones que está viviendo la humanidad. Entonces ya tenemos estas cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la fortaleza, la temperancia. Incluso pueden a veces parecer como sinónimos, ¿no? Sofrosine, en latín, temperantia, también denominada moderación. Ya podemos decir que ahí la moderación se puede confundir con la prudencia. La práctica del autocontrol, la temperancia, la abstención, la discreción y la moderación que templa el apetito. Platón consideraba que la temperancia, que también puede traducirse como sensatez, era la virtud más importante. Entonces tiene mucho de parecido significado a la prudencia. Y entonces la justicia, en latín justitia, también considerada como equidad. La palabra griega también tiene el significado de rectitud. Se habla a veces de equidad, se habla de igualdad. Muchas veces se confunde la equidad con la igualdad, porque al decir igualdad es como si todos fuéramos iguales, y todos no somos iguales porque tenemos diferencias evolutivas, diferencias de conocimientos, capacidades, digamos,
sabiduría o no sabiduría, digamos, niveles morales y niveles intelectivos. Entonces, todos somos iguales ante Dios, sí, hay una igualdad. Y equidad más bien se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde según sus condiciones. Entonces, desde un punto de vista, puede haber igualdad entre todos los seres humanos, pero hay diferencia entre masculino y femenino. No hay igualdad, pero sí equidad, lo que le corresponde a cada uno. Bien, entonces tenemos estas llamadas cardinales: prudencia, fortaleza, temperancia y justicia. Aristóteles hace algunas diferencias. Las llamadas virtudes aristotélicas, Aristóteles elabora en sus éticas, por ejemplo, en la ética nicomaquea o nicomaquea, amplias reflexiones sobre la virtud, que divide en dos grandes grupos, en las éticas y las dianoéticas. Las éticas, pues, que se refieren a más que todo el campo moral, y las dianoéticas, que se refieren al campo intelectivo. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles definió una virtud como un punto entre una deficiencia y un exceso de un rasgo. El punto de mayor virtud no se encuentra en el medio exacto, sino en una media de oro, a veces más cerca de un extremo que de otro. Sí, porque se podría decir que matemáticamente una virtud es un extremo entre lo negro y lo blanco, un punto medio entre un extremo que es negro y el otro extremo que es blanco. Pero en cuanto a la parte espiritual, no se puede tomar así como tan matemáticamente. Y esto lo aclara aquí más adelante. Sin embargo, la acción virtuosa no es simplemente la media, matemáticamente hablando, entre dos extremos opuestos. Como dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco, en los momentos adecuados, sobre las cosas adecuadas, hacia las personas adecuadas, para un fin adecuado y de la manera adecuada, es la condición intermedia y mejor. Y esto es propio de la virtud. Esto no es simplemente dividir la diferencia entre dos extremos. Por ejemplo, la generosidad es una virtud entre dos extremos de la tacañería y el despilfarro, ¿no? Allí no se podría aplicar eso, ¿no? El de punto medio. La generosidad no puede ser el punto medio entre la tacañería y el despilfarro. Otro ejemplo son el valor entre la cobardía y la temeridad, y la confianza entre el desprecio de sí mismo y la vanidad. En el sentido de Aristóteles, la virtud es la excelencia en el ser humano. Es la excelencia, pues, que lleva al bien. Entonces son algunas ideas que hemos encontrado. Las llamadas virtudes cristianas ya son términos un poco más familiares para nosotros en cuanto a la definición. El término virtud deriva del vocablo latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, que quiere decir fuerza. Entonces, pues podría decirse que aquí hay un aspecto de machismo, ¿no? Etimológico. Vir, varón, que viene a su vez de vis, fuerza. Pero por encima de eso, de manera que la virtud, en un sentido etimológico, sería la fuerza propia del hombre, pero indudablemente de la mujer. Cuando se dice fuerza propia del hombre, ya es generalizando a todos los seres humanos. Y desde este significado físico, el término fue adquiriendo una significación analógica más espiritual y finalmente moral. Entonces, si virtud quiere decir varón y quiere decir fuerza, se generaliza todo el género humano y abandona poco a poco el concepto de fuerza física y se extiende
hacia un campo más espiritual y hacia un campo moral. La virtud es una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una potencia para actuar conforme a la recta razón. Por eso constituye una cierta perfección o complemento de la potencia. Así que la razón, la lógica, el sentido común, la ciencia, el análisis son unas poderosas herramientas que el espíritu tiene y no puede ser desvalorizado. La teología cristiana, ¿no? A manera de ejemplo, a partir del estudio de las escrituras en comparación a las virtudes filosóficas que vimos anteriormente, pero no por eso dejan de tener el mismo valor moral, ¿no? Pueden ser filosóficas, pero terminan teniendo aplicación espiritual y moral. Ha determinado los conceptos de las virtudes teologales, recordemos, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, justicia y templanza, que inmediatamente nos remiten a lo que ya habían planteado Platón y Aristóteles. Entonces están las teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Se supone que nosotros podemos tener en mayor o menor grado estas cualidades, estas virtudes, pero no están desarrolladas en un grado supremo, un grado pleno o mayor, porque de lo contrario estaríamos en un mundo mejor. Estamos en un proceso y hay que tenerlas en cuenta. Entonces encontramos en los diccionarios, en los textos, en internet, el listado de las virtudes más conocidas, ¿no? Vamos a volver a leerla. La justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad, la generosidad, la paciencia y la bondad. Igualmente, la humildad, sabiduría, perdón, o sea, la capacidad de perdonar es una virtud, la gratitud, ser agradecido. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos oración generalmente pedimos, pero muy pocas veces agradecemos lo que tenemos o hemos recibido. La negación, la magnanimidad, la perseverancia, la vergüenza, la valentía y la castidad. Allí nos llama la atención de que esté presente la vergüenza y habría que entrar a definir a qué se refiere y por qué se considera una virtud. Porque la persona que hace un acto malo y siente vergüenza va a indicar que ya está reconociendo una mala acción, pero allí hay una acción negativa de lo que hizo y allí la virtud consistiría en que ya la persona empieza a hacer conciencia de aquello que ha hecho. El término cualidad, ¿no? Parecido. La cualidad es un rasgo. Todos tenemos cualidades. Componente permanente, diferenciado, peculiar y distinto de la naturaleza o de la esencia de una persona o cosa que contribuye junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. O sea, se pueden tener muchos tipos de cualidades. La dureza es una cualidad del diamante, o sea, una propiedad. Cuando se habla de propiedad es algo que ya hemos adquirido. Característica que se considera buena o positiva, las cualidades. Pero también a veces se habla de malas cualidades. En términos generales se utiliza la palabra cualidad en un sentido positivo, que son características buenas y positivas. Encontramos en el libro de Ney Prieto Pérez, Síntesis del Manual Práctico del Espírita, que normalmente se le llama el Manual de Reforma Íntima. En el capítulo 23, que se refiere a las virtudes, toma una frase del libro de los Espíritus, un ítem, un parágrafo, y
Kardec pregunta a los espíritus, ítem 893, ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Sí, porque hemos visto un listado extenso y seguramente está incompleto. Está 20, 22, etcétera, y otras parecidas. Los espíritus le respondieron a Kardec en aquella época: todas las virtudes poseen su mérito, porque todas son indicios del progreso en el bien. Entonces, tenemos imperfecciones, tenemos defectos, tenemos vicios, pero también tenemos cualidades y tenemos virtudes. Y todas serían meritorias porque ya indican un progreso en el sendero del bien, es decir, un progreso evolutivo del espíritu. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las solicitudes de las malas tendencias. Aquí el concepto de virtud está un poco limitado, ¿no? Porque solamente sería planteado como resistencia voluntaria al mal. Y en términos profundos, como hemos visto, virtud ya se está refiriendo a una adquisición que va a conducir a una buena acción. Pero lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. Sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. La persona que está en este nivel ya siente al prójimo, respeta, valoriza, quiere, ama al prójimo. Pero la virtud no puede, como dice ahí, sin abrigar segundas intenciones. Entonces, aquí ese tema que habíamos visto de la pseudo reforma íntima, pueden haber apariencias de virtudes y todos podríamos ser una mezcla de virtudes y de defectos. Se pueden tener una determinada cantidad de virtudes, pero tenemos unos defectos que enturbian esas virtudes, o puede ser fingida temporalmente. La virtud no se puede fingir de una manera, digamos, constante o permanente. Y cuando una persona tiene una virtud, la manifiesta sin que la persona tenga que hacer ningún esfuerzo, ninguna propaganda, ninguna publicidad, sino que brota de su forma de ser, de su vocabulario, de su forma de sentir y de sus vibraciones, ¿no? Porque eso emana del espíritu cuando ya está adquirido, sin segundas intenciones. La más meritoria de ellas es la que se basa en la más desinteresada caridad. Pocos valoran las virtudes y las cualidades, sobre todo porque nuestro grado de imperfección nos permite o nos impide reconocer cuando hay virtudes y cuando hay cualidades en los demás. Y a su vez tenemos facilidad para identificar los vicios, defectos e imperfecciones, porque están más a la vista y somos especializados en ver los defectos de los demás. Muy pocos valoran las virtudes y cualidades. Las virtudes no están tan alejadas de nuestras posibilidades, escribe Ney Prieto Pérez, autor espírita brasileño. Indudablemente, pues tampoco podemos ver las virtudes como algo lejano e inalcanzable, porque podemos tener algunas y pueden estar próximas, solo que no siempre estamos acostumbrados a empeñarnos en desarrollar una determinada virtud, sino de pronto en combatir un determinado defecto. Acostumbrarnos a hablar de los valores y cultivarlos, cosa que se hace muy poco. La actitud virtuosa debe estar despojada de interés personal o de las intenciones ocultas. Practicar el bien por el bien mismo son algunas recomendaciones como a manera de conclusión que aparecen en esta y en otras obras, ¿no? Solo que en el desarrollo de esta obra de Ney Prieto Pérez, pues hay mucha enseñanza tomada del Evangelio según el Espiritismo y de muchos libros
de orientación espiritual y moral dictado a través de Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco y otros medios que indudablemente contienen toda esta enseñanza que procede del mundo espiritual y que tampoco se puede considerar como si fuera la primera vez que la humanidad conociera todas estas recomendaciones, porque como vimos, proceden de las llamadas escuelas morales de la antigua Grecia, que esas escuelas morales eran como unos conglomerados de filósofos que escogían un determinado camino, tenían un grupo de estudiantes, creaban algunas academias, algunas instituciones y fueron surgiendo así las llamadas escuelas morales. Es decir, que así como siempre hemos dicho que todas las enseñanzas que hoy se presentan como doctrina espírita han tenido su prehistoria, han tenido sus antecedentes desde siglos atrás, solo que no fueron expresados sino de una manera parcial, o muchas veces estaban envueltos en el misticismo o envueltos en la religiosidad o mezclados con el dogma, pero que poco a poco, a medida que fueron viniendo los misioneros desde el mundo espiritual hacia la tierra y fueron dando impulso a todas estas ideas, cada vez se fueron depurando y se fueron clarificando para el ser humano. Ya hoy en día, la doctrina espírita, recopilando y perfeccionando todas estas enseñanzas, la ha alejado del dogma, de la religiosidad, del misticismo, de la magia, del esoterismo, y nos presenta las realidades y las enseñanzas espirituales de una manera clara y precisa y más llana, más directa, se puede decir. Entonces, no estamos acostumbrados a valorar las virtudes y las cualidades de los demás, o podemos pensar que están muy lejos de ser adquiridas. No estamos acostumbrados a hablar mucho de los valores y de cultivarlos, pero todas estas son propuestas espíritas y que no te debe tener, como dice allí, el interés personal o intenciones ocultas, y practicar el bien por el bien mismo. Indudablemente no practicamos el bien de una manera espontánea hasta que hemos adquirido esa determinada cualidad o virtud. Y a manera de síntesis, ¿cuáles serían las características básicas de las virtudes? Primero, disposición firme y constante de practicar el bien. Características básicas de las virtudes: disposición firme y constante de practicar el bien, resistencia voluntaria a las solicitudes de las malas tendencias que las podemos tener o cuando vienen del exterior, sacrificio voluntario del interés personal, práctica de la caridad desinteresada, empleada con discernimiento para el provecho real de los que lo necesiten, dedicación con sentimiento de amor profundo y desprendimiento, hacer el bien por impulso espontáneo y natural, porque podría ser, digamos, en algunos casos, cuando no se ha adquirido una cualidad o una virtud, podría ser algo, digamos, fingido o realizado por deber, realizado por compromiso, y todos estos factores que hacen parte del cuadro de adquisición y de mejoramiento del ser humano. Por lo tanto, dentro del programa, el proyecto, el proceso de mejoramiento, de reforma íntima, no olvidar
el tema de las virtudes y las cualidades, porque en un autoanálisis también pueden surgir y sin que se convierta esto como en una vanidad de la propia persona, decir yo tengo tal cualidad, yo tengo tal virtud, pero sí de alguna manera meditar sobre qué cualidades, qué capacidades o qué virtudes podríamos tener o que siempre se haya escuchado decir que tal persona tiene una determinada cualidad o virtud. Y si tenemos algunas virtudes y las que podríamos identificarlas, no va a ser muy fácil tampoco, sin pasar la línea de la vanidad. Digamos que si identificamos que si una persona es cumplidora de su deber, por ejemplo, entonces, ¿qué puedo yo mejorar en cuanto a esta virtud que tengo hasta cierto porcentaje, ¿no? Que la persona sea respetuosa, preguntarse hasta qué punto yo soy respetuoso, cómo puedo mejorar en esta característica que creo tener, ¿no? Y así cada una de las virtudes que se mencionan, yo soy prudente, o la gente siempre ha dicho de mí que soy prudente, es decir, un ejemplo, porque lo otro es la imprudencia, pues es un defecto. Entonces la persona es cumplidora del deber, o es prudente, es trabajadora, es diligente, cumplidora de sus deberes, etcétera. Cualquiera de esas 20 virtudes que aparecieron allí en esa lista, ver hasta qué punto podemos dar un paso más allá. No quedarnos en que X persona es equilibrada, pero en qué aspectos no soy equilibrado. No he desarrollado completamente esta virtud y esto hace parte también, como la otra cara de la moneda, de la reforma íntima, en donde la persona tiene que seguir desarrollando las virtudes que tiene en una forma embrionaria o que tenemos en una forma incipiente, porque siempre habrá la posibilidad del perfeccionamiento, dada nuestra condición actual de espíritus imperfectos, pero que hemos recorrido un cierto camino evolutivo. Entonces siempre habrá espacio para perfeccionar aquellas virtudes que podemos tener. Entonces concluimos por hoy. Pasamos a las preguntas, inquietudes. Álvaro, dos cositas. Primero, lo que estabas diciendo con respecto a las cualidades, a las virtudes, de ampliarlas, mirar de qué forma se pueden ampliar. Eso también se puede mirar con respecto al prójimo. No solamente debemos nosotros procurarnos de crecer nosotros mismos en esas cualidades o virtudes que identificamos que tenemos, sino también es importante reconocerlas en el prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos focalizamos en las cosas negativas de nuestro prójimo, ¿verdad? Y resaltamos las cosas negativas de nuestro prójimo. Pero si identificamos las cosas positivas de nuestro prójimo, animándolos a ellos a desarrollar aún más esas cualidades y centrándonos en las cosas positivas, pues podemos ayudarlos a ellos mucho más que estar siempre, constantemente con el dedo en la llaga de los defectos y de los vicios de nuestro prójimo. Entonces, a manera de practicar la caridad, también es importante centrarnos y ayudar a potencializar las cualidades de nuestro prójimo. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto a todas esas definiciones que diste de la parte de virtud, alguna vez tuve en mis manos un librito de las raíces de las palabras. Y en uno hablaba de eso, de que virtud venía de viril, que es fuerza, ¿no? Todavía decimos alguien viril, alguien que tiene fuerza, ¿no? Y que lo que quiere decir en este caso la palabra virtud es la fuerza de voluntad que hay que tener para superar cualquier situación, defecto, vicio y
y sacarlos de nuestra vida. Se necesita para eso fuerza de voluntad. Entonces, el que es virtuoso hoy, seguramente que lo hizo o lo está haciendo en esta, ha dedicado la fuerza de voluntad a superar, o ya lo hizo en una existencia anterior, en una existencia pasada. Entonces, esa parte de viril y de fuerza, más que todo es la fuerza de voluntad que tenemos que nosotros aplicar para superar aquellas situaciones que no están del todo bien en nuestra vida, o ampliar aquellas que están incipientes. Sí, así es. Y esto de reconocer las virtudes del prójimo o de las personas del hogar, los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio o compañeros espíritas, hace parte de la caridad moral. Y por supuesto que hay que salir del propio ego para poder reconocer, digamos, las cualidades y virtudes de las demás personas, que a veces sorprende, y de pronto tenemos el vicio de ponerles rótulos y calificativos y descalificativos de las personas que conocemos hace años, y podemos quedarnos varias décadas con el rótulo de esas personas diciendo que X persona es perezosa, o X persona es malgeniada, o es egoísta, o es orgullosa. Y el rótulo se lo dejamos puesto a la persona durante toda la vida, y no somos dados a reconocer que la persona tiene también un proceso evolutivo y han podido superar muchos aspectos. Entonces, somos muy dados a calificar, a descalificar, a señalar y a criticar, cuando la vida, a lo largo del tiempo, nos vamos llenando de sorpresas de ver personas a quienes le habíamos puesto un calificativo y no se lo habíamos quitado, y resulta que la persona tiene unas cualidades que ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? Entonces se dan sorpresas, y las mayores sorpresas se dan en el mundo espiritual, cuando allá nos vamos a encontrar, nos vamos a ver las cualidades y los defectos también, ¿no? Porque van a quedar a la luz de todo lo que nos rodea. Así que también no hay una sola persona que no tenga sus cualidades y sus virtudes, a veces sorprendentes. La vida nos sigue dando sorpresas, y otra cosa es que las virtudes no se predican ni se manifiestan, porque generalmente las virtudes y cualidades, como dice en el Evangelio, según el espiritismo, la persona es modesta, oculta, no muestra, no hace publicidad, y ni siquiera lo piensa de que ya yo tengo esta cualidad, esta virtud, etc. Entonces es una línea ahí muy delicada entre la presunción y lo que realmente la persona es. Así que digamos, 8.000 millones de espíritus encarnados en la Tierra, todos tenemos algunas cualidades y algunas virtudes que hay que reconocer. Bien, ¿qué más? Abel, me da la palabra, Abel, Sola Santana. Adelante, Luis. Bueno, yo he oído esto con mucha atención. Es importante recalcar que la doctrina nos dice de que este planeta es un planeta de expiación y de prueba, pero también es un planeta escuela. Un planeta escuela en la que venimos a evolucionar y a encarnar para ello. Y que aquí no hay maestros, sino maestros. Todos somos maestros, o todos somos profesores, y todos somos alumnos. Desafortunadamente nosotros no miramos las virtudes o buenas cualidades que el vecino tenga, sino las malas, para criticarlas, porque precisamente cuando vemos unas buenas cualidades tenemos que pensar que son buenas y que seguramente no las tenemos, y que debemos de luchar por adquirirlas, y las malas desecharlas. No, eso no lo hago yo. Entonces hay una cosa muy importante que tenemos que analizar.
las personas que actúan bien o actúan mal lo hacen también en forma inconsciente, pero las que critican no lo hacen tan inconsciente. Entonces, yo actúo de X de tal manera porque me he educado así, porque mi ignorancia no me ha permitido salir del estado en que me encuentro. Pero que posiblemente encontraré en mi vecino, en las personas que encuentro en la calle, actitudes positivas que me ayuden a reflexionar lo que yo estoy haciendo y me doy cuenta de que está mal hecho y buscaré la manera de hacerlo mejor. Ese es mi criterio con respecto a eso. Gracias. Gracias por la contribución. ¿Alguna otra? Nancy quería hablar también. Gracias, muy buenas noches. Sí, realmente, pues, todo el análisis que se ha hecho con relación a las virtudes y a los defectos, pues, lo acaban de mencionar. Me parece supremamente interesante que se tenga en cuenta el aspecto evolutivo, educativo de la persona. Hay muchas virtudes, muchas que para nosotros en este momento son virtudes, que no son conscientes en la cultura de la manera como se ha educado y cómo se ha transmitido a la persona. Entonces pueden cometer una serie de lo que acabas de decir, Luis, una serie de errores en conductas que no son aceptadas por un grupo social, pero por otros sí. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Lo que para nosotros, un grupo social, unas conductas son válidas, para otros no lo son. Entonces, no podemos generalizar en ese sentido, porque tenemos que tener en cuenta los contextos en los que se ve y se evalúa cada una de las condiciones y cada una de las situaciones. Esa es una de las cosas que nos hace falta mirar un poquito más, el que, en primer lugar, sabemos nosotros que todos somos espíritus encarnados viviendo una experiencia encarnatoria, ¿no? Y que todos venimos con unos niveles distintos de evolución. Entonces, sabemos, sí, todos los planetas, indiscutiblemente nosotros somos un planeta, somos escuela, todos venimos a progresar. Entonces, yo considero que la función de nosotros como espíritas es tratar de transmitir, divulgar, qué es lo que para nosotros consideran actos virtuosos. Lo han dicho sin criticar, sin juzgar, precisamente porque tenemos que tener en cuenta el contexto en el que esas personas se han educado. Entonces, lo primero, educar, formar, pero ser nosotros los que tenemos ese tipo de conductas para ser repetitivas. Somos multiplicadoras de las conductas sin necesidad de, como decía Alvarito, sin necesidad de que se esté diciendo cuáles son mis virtudes. No, mis mismas acciones, mis pensamientos, como dice Jonah de Ángel, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones son los que me van a definir qué tipo de persona soy. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando hablamos de virtudes y defectos. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Esto da pie para comentar también aquel tema que es muy delicado, el del relativismo moral, que puede referirse a las tradiciones y a las costumbres de una determinada nacionalidad o de una determinada cultura, y eso hay un relativismo y que hay que tener en cuenta pues esas diferencias. Y en sentido espiritual sí tenemos que reconocer que ya no existe ese relativismo, porque el bien siempre será el bien y el mal siempre será el mal, ¿no? Por ejemplo, en algunas X culturas podrá ser válido y admirado el hecho de que una persona, digamos un terrorista, se suicide y consideran que va a ir al paraíso. Y ese acto valeroso, heroico, puede ser, digamos, aplaudido, pero sin embargo está cometiendo un crimen. Entonces, hay que guardar un equilibrio en saber hasta dónde llega ese relativismo moral y hasta dónde el bien siempre es el bien y el mal siempre es el mal, porque hay algunas culturas
en donde valorizan algunos comportamientos y resulta que esos comportamientos, por ejemplo, de la poligamia, que es lícito, es valorado y es admirado en unas culturas, y sin embargo, espiritualmente, hay una serie de víctimas de esa poligamia. Y esas víctimas de esa poligamia tienen un sufrimiento, y el sufrimiento va a generar unas expiaciones, ¿no? Unas reparaciones que serían necesarias. Entonces, indudablemente en los valores culturales, por ejemplo, de que en un país o en una nación se haga, digamos, se exalte una determinada especie animal, en otro se valorice el agua, etcétera, en un sentido cultural, en un sentido biológico. Entonces el tema es bastante delicado, pero en la doctrina espírita se tiene en cuenta que el bien siempre será el bien y el mal siempre será el mal, por el sufrimiento que puede traer. Es decir, un determinado comportamiento en una nación puede ser valorizado, visto como bueno, pero se está produciendo un daño a un determinado ser humano, o puede que no se esté produciendo un daño. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? Bueno, Álvaro, creo que se nos acabó el tiempo. Te pedimos, como Ok. siempre, que nos cierre con la oración final. Bueno,